y que serían para nosotros un servicio, ¿vale? De ahí aprendizaje de servicio, un servicio para nosotros, para nuestra entidad, para Hábitat, y luego que les suponga también un aprendizaje para ellos, ¿vale? Concretamente, ellos son de la Facultad de Biología, bueno, de Ciencias, están estudiando, acabando ya el grado de Biología, entonces que tuviese en relación con eso. Habitat ya lleva desde hace unos cuantos años, no recuerdo ahora mismo si fue en 2016 o 2017, cuando empezamos, 17, que empezamos con los aprendizajes de servicio con la universidad, empezamos con el departamento de botánica, haciendo pues determinados pues, actividades, sobre todo en la Torre de Hércules, con el Trampogrotus y otras cosas. Eso lo llevaba otros compañeros nuestros, concretamente ahora lo está llevando Andrés, y después, pues, con la profesora María José Servio, pues empezamos a hablar con ella de hacer otro tipo de actividades. Empezamos en el 2022, creo que recordar, que me lo recordaste tú antes, con actividades que no tenían nada que ver con esto. Empezamos con un trabajo de velutinas, de trampeo de velutinas en otoño, también de trampeo en lo que es la marisma de Miño, por unos trabajos que querían hacer allí, nosotros queríamos saber cómo usaban la marisma, sobre todo los mamíferos, ¿vale? De ahí el trampeo. Y luego empezamos ya con lo que es el atropello de anfibios. Empezamos en Cecebre y luego en Oleiros, ¿vale? En una serie de puntos de Oleiros que fuesen pues zonas que antes eran zonas de cultivo y que ahora pues tenía pues urbanizaciones o muchas más casas. Entonces ver cómo ese impacto pues hacían las poblaciones de anfibios, ¿vale? Sobre todo pues un mayor tráfico de vehículos. La verdad es que surgió esta idea porque sobre todo fue, aparte de que nosotros somos de aquí cerquita y pues todas las noches cuando llovía nos poníamos a recorrer con el coche las carreteras secundarias para ver los anfibios que estaban vivos, para separarlos, y los que estaban atropellados, pues sacarle las fotos y dejarlo registrado. Y después también con el paso de fauna de nutria que hicimos en el año 2020, ¿vale? Ahí pues surgió una necesidad desde la Reserva de la Biosfera, que es donde estamos hoy, pues otras ubicaciones donde pudiésemos hacer pues un paso de fauna. Nos preguntaban sobre anfibios, no tenemos datos sobre eso. Entonces de ahí pues hacer este tipo de acciones, ¿vale? Para recoger datos, servicio, y que de la aprendizaje de servicio, para que pues en un futuro tener los suficientes datos para si nos vuelven a preguntar, saber dónde hacer esos pasos. Y yo creo que eso es lo que nos vais a contar hoy. Sí. Tenemos aquí a Andrea, a Carlos y a Yaiza, que fueron uno de los grupos que nos acompañaron este año en el aprendizaje y servicio de anfibios en Cecebre. Luego estuvo otro grupo que hoy nos animó a venir, pero que saldrán también en la presentación porque sus datos están ahí. También en esta presentación, creo recordar, que están los datos de años pasados. Entonces, sin más, os dejo, no me lío más. Y muchas gracias por animaros a esta pequeña liada, que la verdad es que os lo agradecemos mucho. Vale, muchas gracias y a disfrutarlo. Gracias a ti. Vale, pues yo soy Andrea y bueno, este es el grupo 4, el grupo 2, por así decirlo, y este es el grupo 1. Tened muy en cuenta el número de alumnos de cada uno, porque necesito que uséis la memoria con ello. Vale, pues como decía Elia, nosotros pues lo que llevamos a cabo es un aprendizaje-servicio. ¿Qué significa? Pues nosotros damos un servicio, en este caso a una comunidad que es el Grupo Naturalista Hábitat, cogiendo datos, haciendo un censo que después todos esos datos van a poder reunirse para llevar a cabo una determinada acción, ya lo iremos viendo. Y después también aprendizaje, nosotros aprendimos a usar nuevas técnicas, aprendimos a trabajar en grupo, después también aprendimos la aplicación de Picolet, que os la explicaré más detalladamente después. Y aparte, bueno, pues también es parte de una materia que tenemos y que nos ayuda a sacar la carrera, por así decirlo. Y bueno, ¿quiénes fuimos? Pues fuimos los alumnos de la asignatura de etología. Lleva haciéndose esta actividad desde el año 2022 y bueno, aquí os voy a contar cuál es la función de todo esto. Bueno, pues realmente esto, como se lleva haciendo desde el 2022 y también a futuros años, al final se van a recaudar datos pasados, presentes y futuros
hasta que podamos tener suficientes como para decirle a la administración, oye, que aquí hay un problema, se están atropellando anfibios, necesitamos una solución. ¿Qué pasa? Esto es un poco complicado, ¿no? Hacen falta muchos datos para contrastar esto, que las administraciones lo analicen y al final llevar a cabo una solución. Así que os animo muchísimo a entrar en este tipo de iniciativas porque se necesita ayuda. Vale, el contexto espacial de este APS fue en el embalse de Cecebre. El embalse de Cecebre no es solo esto que podemos ver aquí, que es al final ese cuerpo de agua grande, sino que también tenemos zonas que son más pantanosas, más boscosas, a las colas de los ríos. El grupo 1, del que os hablé, del grande, del de 5 personas, hizo sus transectos aquí, a orillas del embalse. Nosotros, nuestro grupo de 4 personas, lo realizamos aquí en estas zonas pantanosas, que bueno, ya lo veréis más tarde en el transecto 4. Son zonas que también están con los ríos Barcés y Mero en ellos, vamos. Bueno, el embalse de Cecebre sí que tiene un alto grado de protección, ¿no? Por así decirlo. Pertenece a la red Natura 2000, que es una red ecológica para preservar y conservar la biodiversidad. Y en concreto es una ZEC, es una zona de especial conservación y es a nivel europeo este nivel de protección. Después también, como estamos aquí, ya mismo en este local, es la Reserva de la Biosfera, Mariñas Coruñesas Terras do Mandeo, que promueve el desarrollo sostenible desde el punto de vista de la ciudadanía, del trabajo, desde también el medio natural. Así que imaginaros la gran protección que tiene el embalse de Cecebre, pero ¿con qué nos encontramos? Que hay muchísima actividad humana que está amenazando este entorno natural que es muy rico en biodiversidad, ¿no? Al final. Y este es una de las causas por las que se está acribillando a los anfibios, ¿no? Hay como mucha densidad humana, muchas carreteras, hay una destrucción y fragmentación del hábitat, de lo que después os hablará mi compañero Carlos, de cómo les afecta. Vale, y aquí os enseño un mapa de todos los transectos. Como veis, este es del grupo grande, el de 5 personas que tenían su transecto 1, que eran casas, básicamente. El transecto 2, que tenía una zona de edificaciones con carreteras, pero al final un pequeño bosque. Y después ya pasamos a la zona, bueno, de mi equipo, ¿no? Está el transecto 3, que en él es todo un pantano, es una zona pantanosa, con sí que algunos campos de ganado, y por aquí pasa el río Mero. Y después estaría el transecto 4, que también es una zona pantanosa por donde pasa el río Barcés, pero tiene aquí la ciudad deportiva de Abegondo. Vale, el material que hemos utilizado. El teléfono móvil fue esencial. Al final la tecnología nos ayuda muchísimo en cuestiones de conservación, ¿no? Y necesitamos el Google Maps con acceso a los transectos para saber a dónde llegar, pero también para un detalle muy importante. Antes del muestreo no se debía de pasar por los transectos, porque claro, si no, ¿qué pasa? Los atropellamos a nuestro propio espacio de estudio, por así decirlo. Después Epicole 5, que fue la aplicación estrella con la que se hizo el censo, de la que os hablaré después muy detalladamente, una cámara, al final, pues para hacer las fotografías que se tenían que subir a la aplicación, una grabadora de sonido. Esto, bueno, no lo utilizamos oficialmente, pero sí que hubo una ocasión donde se grabó a una rana, por ejemplo, y después iNaturalist. A veces era complicado identificar a los animales, porque eso, aún estamos aprendiendo, entonces necesitábamos pues, consultar estas fuentes o también pues eso, guías de campo. Esta actividad la llevamos a cabo por la noche. Al final los anfibios son animales que necesitan mucha humedad ambiental, entonces tenía que ser una hora después del atardecer, que ya os hablaré después de ello, y después también necesitaba un entorno con lluvia o que el suelo estuviese muy mojado. Bueno, como era de noche, pues teníamos que llevar chaleco reflectante por nuestra seguridad, ropa adecuada también para no mojarnos porque eran días de lluvia,
y una linterna potente y frontales. No vale la linterna del móvil, como nos indicaba Elia o Manuel, porque no se ve nada. Hay que llevar una buena linterna. Y de hecho yo me pasé llevando linternas potentes y a veces mis compañeros me decían, no nos des en los ojos, no nos des en los ojos. Bueno, en cuanto a los métodos, bueno, aquí tenéis un vídeo. Quítale la hojita. Bueno, esto es un tritón jaspeado, sí por curiosidad, pero bueno. Lo que decía, tienen que ser noches aceptables para el muestreo, eso con lluvia o suelo mojado. El suelo mojado sin lluvia era pues lo mejor, ¿no? Porque no te mojabas y a la vez podías ver animales. La temperatura no podía bajar de 10 grados. También los anfibios son animales que no regulan su temperatura corporal, por lo tanto, si hacía demasiado frío, los animales no iban a salir. Y después también una hora después del atardecer, por lo que os comenté antes. De noche hay humedad ambiental, de día no, entonces era el mejor momento en el que salían y eran más susceptibles, ¿no?, a que los atropellasen. Vale, después, en cuanto a la búsqueda de anfibios, el procedimiento era: primero teníamos que marcar la hora de inicio, la localización de inicio y la fecha de inicio. Y empezábamos, eso era en el momento de abrir Epicolet. Vale, empezábamos y íbamos haciendo el transecto, mirando con la linterna a un paso, sin prisa pero sin pausa, es decir, constante, mirando bien, no ir a las carreras, pero tampoco sin detenerse. Y bueno, después cuando encontrábamos un anfibio, lo que hacía falta era sacar una foto, identificarlo, mirar unas ciertas características que os voy a comentar después, y al final lo sacábamos de la carretera. Uno, para que no les atropellen, y dos, para no contarlo dos veces. Vale, pero ¿y todo eran anfibios? Bueno, no todo eran anfibios, también encontramos algunos reptiles atropellados. Y a veces encontrábamos esto, que decíamos, ¿pero qué es esto? Y para saber si era un anfibio, pues bueno, intentábamos buscar entre esos huesos y masa, pues una patita, como aparece aquí. Y entonces, pues lo anotábamos siempre como desconocido porque esto no es identificable. Vale, y como os dije, había dos equipos. Este es el equipo primero, el de 5 personas, y este somos nosotros, el equipo 2, el de 4 personas. Como ya os dije, cada uno tenía una zona del embalse diferente y dentro de los equipos había una subdivisión, ¿no? En cuanto a transectos, es decir, ¿cómo éramos? Pues por ejemplo en nuestro equipo 4 personas, 2 personas iban al transecto 3 y 2 personas iban al transecto 4. Bueno, pues así con los dos grupos, para ahorrar tiempo al final y por practicidad. Y después también una subdivisión de tareas. Al final, mientras unos usaban Epicolet, registraban todos los censos, otros pues iban con una linterna buscando, aunque realmente todos llevábamos linterna y todos iluminábamos el camino de todos, pero bueno. Y después también otra persona que fuese avisando de los coches y los fuese contando, porque es un criterio necesario, como os voy a hablar después. Bueno, y ahora hablando de Epicolet 5, es una aplicación que puede ser web o móvil y que es gratuita. Bueno, y sirve pues para hacer proyectos. Tú puedes hacer un proyecto, nuestro proyecto era anfibios atropellados y dentro había varios cuestionarios. Dentro de esos cuestionarios había una serie de preguntas donde tú rellenabas tu respuesta. Bueno, y las respuestas podían ser en forma de número, podían ser en forma de un gradiente de opciones. Bueno, la verdad que es una herramienta que es muy cómoda porque además es colaborativa, es decir, varios alumnos pueden estar tomando datos a la vez. Y después también muy cómoda porque te permite visualizar sus datos en hojas Excel o en un mapa, como va a enseñar también Carlos. Vale. Y bueno, a todo esto se pueden cargar imágenes, de hecho se pueden cargar hasta sonidos también, las respuestas. En nuestro caso se cargaron imágenes y respuestas. Y bueno, esto es un poquito lo que veríais, ¿no? O sea, si entráis en una de las sesiones del censo.
Vale, entonces había diferentes criterios. Uno era el criterio transectos. De los 4 transectos simplemente se marcaba en cuál de ellos estabas haciendo el muestreo. Después, en cuanto a la posición y hora de inicio y final, pues también habría que marcar, como os dije antes, dónde estás cuando empiezas, a qué hora empiezas y qué día empiezas. Lo mismo para el final. Y en esto os quería enseñar algo, porque era algo importante. Esta no es la localización de donde tomábamos los datos, pero como salió precisión 11, quería comentaros sobre esto. No, las precisiones 11 no sirven. Realmente no sirve ninguna por encima de 10 metros. Las mejores son las que son de 4 o menos metros. Si resulta que te daba esto, bueno, no pasa nada, le puedes dar a actualizar ubicación y esperar a que te salga una precisión pues adecuada. Vale, después el criterio meteorológico. Creo que queda súper claro que la biología de los anfibios, vamos, está súper arraigada qué tiempo hace cada día. Y la verdad que teníamos pues estas opciones, como os dije, un gradiente de opciones. Este es el viento, la lluvia y la temperatura. Sobre el viento no os dije nada, pero también si hay mucho viento, pues los anfibios no van a salir de sus hogares. Vale, el criterio número de vehículos, sencillo de entender porque al final lo que queremos evaluar es los atropellos de anfibios. Necesitamos saber cuál es la incidencia de coches, no por una pista en concreto. Este dato es crucial para saberlo. Incluso hubo un día que registramos 27 vehículos. Fue un día, claro, donde la ciudad deportiva de Abegondo, vamos, estaba a tope, tenían ahí un partido. Y después, bueno, después las observaciones, que ponemos la especie, al final a la que pertenece, el estado, los anfibios podían estar atropellados muertos, atropellados vivos o no atropellados y vivos, claro. Hubo solamente uno, atropellado y vivo. Desgraciadamente se tuvo que sacrificar porque el pobre no iba a sobrevivir. Después, la abundancia, cuántos veíamos, la edad, bueno, esto es algo como secundario, pero podías, bueno, pues poner adulto, juvenil, larva. En asfalto pues no íbamos a encontrar larvas. Después la hora de observación, también, y aquí que no se ve, la posición, lo mismo, también con una precisión adecuada en metros. Y ahora le doy Muy bien. a... Vale, pues ya sabemos qué llevar, a dónde ir, cómo usar las herramientas, pero ¿qué estamos buscando? Pues nosotros nos encontramos salamandra, lo más fácil de reconocer, que todo el mundo conoce más o menos, es de color negro, con las pintas amarillas. En concreto es la subespecie galaica, es la más abundante en Galicia, y es moteada. Hay otra subespecie que está en una parte de Lugo, que tiene un bandeado amarillo, bastante diferente, muy reconocible. Tamaño sobre 20 centímetros, casi llega a alcanzar, y bueno, poco más que decir. Después, el tritón jaspeado. Tamaño similar a la salamandra, un poco más pequeño, el patrón de color bastante similar, una tonalidad verde muy llamativa, y aparte de eso, al ser un tritón, tiene dos fases, una terrestre y otra acuática. En la fase acuática, la cola se aplana y desarrolla esta cresta que le sirve para moverse por el agua. Luego, tritón palmeado. Este también lo observamos durante los censos, en concreto en la fase terrestre, porque estaba moviéndose de una charca hacia otra. El nombre de palmeado le viene por, en la fase acuática, desarrolla esa palmeadura en las patas traseras de color más oscuro. Ahora, anfibios que no tienen cola. Sapos, ranas, el sapillo pintojo. Este lo vimos en un par de ocasiones. Puede tener dos patrones diferentes, o bien esos círculos, o bien rayas, y es un endemismo ibérico. Aquí está muy presente, hay aguas estancadas, entonces es un hábitat que para él resulta muy favorable. El sapo partero. Este sapo es el más terrestre de todos los que tenemos aquí, ya que, como os podéis fijar, lleva una mochila. Esta mochila son huevos que pone la hembra y se los da al macho para que cargue con ellos
y en lugar de acudir a una charca, como hacen la mayoría de anfibios, y poner un montón de huevos, ponen 20, 40, se los da al macho, carga con ellos, no tiene que ir al agua y le permite ser más independiente de estos medios acuáticos. Después, rana patilarga. Lo más característico, el color ese pardo cobrizo, el antifaz que lleva y es bastante pequeña. La rana bermeja, muy similar a la anterior, de un tamaño mayor. La diferencia en el ojo, el antifaz lo cubre más y sobre todo el tamaño, es bastante más grande. Este ejemplar en concreto había tenido un encontronazo con un coche y bueno, así acaban los pobres. Y luego la ranita de San Antón, muy característica, este color verde tan llamativo con estas bandas negras, pues también lo encontramos en una ocasión en uno de los transectos. En cuanto a la conservación de estas especies, a nivel de España, pues es un poco diferente según la ley que se considere, pero vemos que todas tienen alguna categoría asignada y estas tres que están marcadas como vulnerables es en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas y a nivel de Galicia estas tres especies sí que se consideran como vulnerables y hay que tomar medidas para protegerlas. No solo vimos anfibios, sino también babosas. Esta especie de color naranja, tan inusual, digamos, está catalogada como vulnerable en el libro rojo. Aquí en España se considera eso, vulnerable. Después, cangrejo americano. Lo hay a patadas. Está recogido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y es un problema muy grave para los anfibios, ya que esto se come todo, todo incluso las larvas de los anfibios. Después, reptiles. Claro, el asfalto también les gusta. El problema es que pasan los coches y aquí pues todos no tuvieron mucha suerte, digamos. Y hay especies tan, bueno, reconocidas como la víbora de Seoane, que están presentes también en esta zona. Los transectos. En el transecto 1 solo hubo 2 observaciones. El color verde significa que estaba vivo el animal, el color negro que no estaba vivo. En el transecto 3 ya vemos que aparecen bastante más observaciones y luego en el 4 vemos aquí una acumulación de datos, muchos puntos negros. Este rosa es el que estaba atropellado vivo, pero aquí podemos, al representarlo en el mapa, decía mi compañera, de la precisión de los datos, sirve para esto. Luego tener en cuenta, ves aquí se ve algún punto que se sale un poco, eso es debido a la precisión, pero bueno, aquí podemos ver claramente si tenemos que tomar medidas en algún lado, pues no va a ser aquí, sino aquí, que es donde hay un problema bastante grave. Para tomar estas medidas y considerar qué transectos es necesario actuar, pues calculamos el índice kilométrico de abundancia. Este índice nos permite saber la cantidad de fauna atropellada que hay en un transecto, teniendo en cuenta el número de atropellos que encontramos, el número de kilómetros, bueno, la distancia del transecto y las veces que lo recorrimos. Esto nos da un número, que aquí podemos ver que en el transecto 4 es mucho más alto que los anteriores, pero así solo el número no nos dice nada. Ahí es cuando entran los vehículos que vemos mientras hacemos el transecto. Ahí entra también las condiciones atmosféricas, ya que no es lo mismo encontrarse un anfibio un día pues, que no llueve, que está el suelo seco, a encontrarse un anfibio un día que llueve y son las condiciones ideales, digamos, que es más probable verlos. Factores de amenaza para los anfibios. La destrucción de hábitat, esto es un problema muy grave. Estas carreteras lo que hacen es, hay diversas charcas y estos anfibios no se quedan en la misma charca toda la vida. Se van moviendo de una charca a otra, se reproducen con otros individuos de otras charcas y esta conectividad entre charcas es muy importante. Por eso el tema del pasos de anfibios y favorecer esta conexión. Los atropellos, pues al pasar por la carretera también hay coches y no es muy compatible. La fauna exótica, sobre todo el cangrejo americano, acaba con ellos, es un problema muy grave que le está afectando mucho. La contaminación, ciertas especies son más tolerantes, otras son menos, y también es un problema porque hay charcas que no pueden utilizar para reproducirse. Patógenos, también es un problema muy grave, está recogido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, un hongo que afecta a los anfibios
y es el hongo come ranas. Acaba con ellos. Es terrible, están teniendo una epidemia que está acabando con muchísimas poblaciones. En cuanto a la fragmentación del hábitat, esta desconexión es una amenaza muy grave. La conectividad entre charcas es un factor muy importante. Al final, si tienes muchas charcas, puede parecer que pueden sobrevivir bien los anfibios, pero si estos no se pueden desplazar entre charcas, tiene un efecto muy, muy grave. Aunque no se destruyen directamente, favorecer esta conectividad tiene un impacto muy grande en la presencia de especies. A más conectividad, más riqueza de especies. Bueno, pues mi compañero Carlos os ha hablado de la amenaza que supone la fragmentación del hábitat y yo me voy a centrar un poco más en los atropellos, en qué factores van a afectar tanto del paisaje como de las propias especies a que haya más frecuencia de atropellos. Entre las del ambiente, pues hay varios estudios que han visto que las variables que más afectan pues es que las carreteras estén próximas a bosques, praderas, tierras de agricultura, masas de agua. También aumentan mucho estos puntos críticos donde hay más frecuencia de atropellos cuanto más cerca estén de los asentamientos humanos. También las características de la carretera van a influir, no es lo mismo que sea una autovía o una carretera comarcal, la densidad de tráfico e incluso si cruza alguna masa de agua. Cabe destacar que los anfibios son los vertebrados más afectados por los atropellos y es por alguna especie, o sea, por características propias suyas, pues que se mueven muy lentos, no pueden estar esquivando los coches que se aproximan a ellos y también que salen, son nocturnos, o sea, salen cuando no hay luz y encima cuando llueve, o sea que eso les dificulta más todavía a la gente que va conduciendo a poder verles e intentar esquivarles, o sea, son muy vulnerables a ello. Hay bastante interés a nivel nacional acerca de dónde es el mayor riesgo de atropellos y hay algunos estudios en los que se han hecho como un mapa predictivo combinando alguna serie de datos como puede ser la distribución de las especies, el número de atropellos y la densidad de carreteras. Los cuadraditos, bueno, la península ibérica se dividió en cuadrados, de cada uno un área de 10 por 10 kilómetros, y dependiendo del color, pues identifican unas cosas u otras. Los colores azules son zonas de mucha densidad de carreteras, y los colores más rosas son en zonas donde el riesgo acumulado de ser atropellados ese anfibio pues es mayor. Y ya la combinación de ambas, que es las moradas, es donde de verdad se necesita una acción de prevención, porque se combina que hay riesgo de atropellos más una elevada densidad de carreteras. Podemos observar que en el noroeste de Madrid hay áreas de riesgo, Cataluña, el sur de la península y también en Galicia. Esto en Galicia es un alto riesgo debido a que hay varias densidades de carreteras y encima que el ambiente favorece a la diversificación de estos tipos de animales. Por lo tanto, es importante ir y hacer censos a nivel local, porque ya sabemos que es necesario, pero estos censos a nivel local hacen que incidamos directamente en los lugares más preocupantes, que más riesgo tienen. Esta gráfica da un poco de miedo así al principio, aunque no lo parezca, dice tres cosas. La primera es que cuanto más a la derecha de la gráfica está la especie, se considera que es una especie más singular, más única, que a lo mejor no tiene muchos parientes cercanos y su pérdida, su extinción, va a suponer una pérdida evolutiva mayor que a lo mejor puede ser el sapo común, que también se tiene que proteger. Por ejemplo, aquí podemos ver que no son las especies más singulares, las más únicas, las que más frecuentemente se hayan atropelladas. En cambio, es el sapo común, que pues es como su nombre dice, común, se encuentran más atropellados. También podemos ver los circulitos es que tienen preocupación menor, el cuadrado vulnerable y el triángulo pues moderado. Vemos que tampoco hay relación, que no se atropellan más a los más vulnerables, porque el sapo común no está en preocupación menor y no hay correlación entre ellos, pero sí que hay una correlación importante entre si la especie tiene una distribución muy amplia,
sí que se van a encontrar muchos más atropellos de esta especie, por si es una especie endémica de un lugar, pues vamos a encontrarla en menor medida en las carreteras. Para todo esto, pues hay una serie de medidas de mitigación, que entre ellas están los pasos para anfibios, que son de las que me voy a centrar un poquito más hablando. Tienen dos objetivos claves, que uno es impedir o bloquear el acceso de los anfibios a lo que son las vías, las carreteras, para evitar ser atropellados, y por otro lado tener que habilitar pasos seguros por donde puedan cruzar estos anfibios y desplazarse hacia las zonas de reproducción o volver a las zonas donde suelen habitar el resto del año. Para esto se necesitan una serie de elementos que podéis ver aquí y os voy a ir comentando uno a uno. Uno de ellos son las estructuras guías, que son estas especies de muros o vallas que hay a los lados de las carreteras y que van a impedir el acceso de los anfibios a la carretera, y además va a dirigirlos hacia la boca de los túneles para los pasos habilitados. Es muy importante, y hay muchos estudios de cómo tienen que diseñarse todas estas estructuras para que sean eficientes, para que los sapos o los anfibios no puedan saltarlas y las evadan. Por ejemplo, para las ranas verdes y las ranas leopardo se ve que necesitan que estos muros pues sean mayores de 60 centímetros, porque si no, pues se los saltan y se van. También tiene que ser de materiales que sea difícil de escalar, incluso que esté un poco enterrado para que no haya huecos y no pasen por debajo. También es importante, si hay varios pasos seguidos, que si son de estos tipos de vallas que son paralelas a la carretera, si son más largos de 60 metros ya pierde efectividad. En cambio, si son de estas estructuras tipo embudo, se puede aumentar incluso hasta 100 metros estas estructuras. Bien, otro de los elementos son rejillas de retención, que son como un sustituto en aquellos lugares, una solución donde no se puedan instalar pues, estructuras de guía. Por ejemplo, pues en algunas intersecciones o pasos agrícolas, pues se colocan estos tipos de trampas físicas en los que el anfibio cae a una especie de canaleta y esta la dirige a los pasos habilitados para que puedan cruzar hacia ella. Es muy importante, como ya he dicho, el diseño, porque hay a veces que se diseñan cosas pensando que van a salir bien y luego que hay que poner cuidado con el tamaño de los agujeros, pues puede que no funcionen y las ranas lo utilicen como puente y no valga para nada el dinero que nos estamos gastando. O sea que es importante investigar y saber cómo diseñar este tipo de estructuras. Ya lo más importante, que sería el paso subterráneo, que va a permitir que pase por debajo de la carretera y que se permita este desplazamiento y esta migración a zonas de reproducción, y es muy importante el diámetro del paso, del túnel, que tiene una preferencia entre 40 y 50 centímetros. También es importante de que esté revestido el túnel. Se ve que hay especies que no pasan en túnel que sean de cemento, de PVC, que necesita que haya tierra, hojarasca, cierta cantidad de humedad, que no estén muy secos. Por ejemplo, en la rana verde se ha visto que si hay más permeabilidad a la luz, lo usan más, con más frecuencia. Luego hay otras especies que les da absolutamente igual, pero para abarcar todas las preferencias posibles, pues estos estudios son necesarios. También la longitud del túnel, si es muy largo, también se echan para atrás. Si hay presencia de codos o esquinas, también se van para atrás y no lo pasan, pero aún así, por muchas cosas que sepamos, luego a la hora de estar en el terreno tenemos que hacer lo que el terreno nos pide. O sea, dentro de lo que cabe, aunque no sean sus preferencias, está visto que lo usan. O sea, aunque son cosas que a ellos no les gusten, muy largo y tal, al final lo usan. A lo mejor lo usarán menos, pero lo usan. La conclusión que podemos sacar es que no hay un diseño, una solución para ello. Se recomendaría pues mezclar o combinar diferentes tipos de diseños para que haya una diversidad de elección y que sean las propias especies las que puedan elegir. Ya otras soluciones que no requieren tanto dinero o construir cosas, sería la señalización en zonas de paso crítico, que se sepa que hacen estas migraciones, la restricción o
permanente o temporal de carreteras a lo mejor en épocas de migración o en el tiempo que ellos salen, cuando ya no hay luz, o sea, pueden ser o permanentes o más temporales o ocasionales. Y también hay voluntariados que ya vas directamente y ayudas en algún punto crítico de atropellos, ya vas y ayudas a pasar los anfibios con todas las precauciones, usando guantes y demás. Y bueno, eso sería ya más o menos todo. Tenemos aquí una serie de preguntitas para ver qué es cómo veis vosotros los anfibios y comparando así un poco de opiniones. La primera así preguntita que os voy a hacer, colaboración, por favor, es que ¿para qué sirve proteger los anfibios? ¿Para qué creéis que sirve vosotros? ¿Si hay algún objetivo o qué? Hacía tiempo ya que no nos preguntaba nadie eso para qué va. Cuando estamos en una salida y enseñando algo siempre hay que eso. Hombre, aparte de para conservar la biodiversidad, que ya de por sí es importante, también intervienen las cadenas tróficas, y si perdemos los anfibios perderemos todas las especies que estén por encima en la cadena trófica, ¿no? Correcto. Aparte de ya su función ecológica que desempeñen, el buscar un significado de por qué se tienen que hacer estas cosas es más a cara pues, a gente de la calle, para que la gente diga, vale, voy a gastar dinero en hacer pasos de anfibios porque estas especies me van a ayudar a esto. Pero en verdad no tendríamos que tener un porqué, simplemente son unas especies que están en declive por culpa nuestra y tenemos que ser nosotros los que hagan cosas para conservarlas o para paliar un poco todas estas amenazas que les suponemos. Así es, era un poco pregunta trampa, ¿vale? Para ver si caía alguno. Luego era pues si algunos sabíais de estas medidas para proteger los anfibios, me imagino que aquí las conoceréis, pero por preguntar si sabíais de ellas o si conocéis otras o algo. ¿No? ¿A vosotros os molestaría si vuestro concello invierte mucho dinero en poner pasos de anfibios? ¿O lo veríais, lo aceptaríais y diría, bueno, pues lo veo necesario, no? ¿Necesitaríais más información para estar a favor de que se hagan estos tipos de pasos? No sé. Desde Hábitat tenemos una experiencia, no con anfibios, con pasos de anfibios, sino un paso de nutria, que hace unos años pues promovimos junto en colaboración con la Reserva de Biosfera, ayuntamientos limítrofes, etcétera, se detectó un punto negro de atropello de nutrias a orillas del embalse. No sé si alguno ya estuvo en alguna actividad de las que fuimos por allí. Pues era una... o sea, en Europa había experiencias, pero en España no había ninguna experiencia para la especie y nos liamos la manta a la cabeza y desde el grupo, pues, ayuda e inversión, conseguimos que esas 4 o 5 nutrias, ¿no? Habían sido en un año, que habían muerto en el mismo punto, ¿vale? Pues con toda la problemática que había, porque además era cerca del cuerpo de presa del pueblo de Cebre, etcétera, se construyó un paso de nutria. Desde entonces no ha vuelto a morir una nutria. Allí en esa zona, vamos. En otras zonas del embalse, por desgracia, sí. ¿Cuánto creéis que costó ese paso de nutria? Un paso de unos 80 centímetros de altos, 40 o 50 de altura. ¿Cuánto creéis que pudo costar ese paso de nutria? 100.000 euros. 100.000 euros. Sí. Un poquito menos. ¿Cuánto cuesta una nutria? Pues... No llegó a 15.000 euros. ¿Vale? Estamos hablando de las poblaciones de nutria del embalse de Cebre. 15.000 euros. ¿Cuánto cuesta una población de un anfibio como un sapo partero, una población de salamandras o anfibios que nos están desapareciendo? ¿Cuánto gasta un concello en folios? Pues eso. Pues el proyecto costó todo, con el estudio de arquitectura, la implementación, reasfaltado, etcétera. Nos llevó a 15.000. Para añadir algo, seguramente la gente, las nutrias, que son más monas, no tienen esa piel húmeda,
pues no les va a costar promover este tipo de proyectos porque pueden empatizar un poquito más con esas especies, por peluchismo, básicamente. En cambio, los anfibios, pues cuesta más decir a la gente, no, es que esa salamandra está mal, hay que protegerla, hay que gastarse dinero. O sea, que este tipo de charlas de concienciación yo creo que son útiles, yo creo, espero que sean útiles, y para concienciarnos y que esas cosas pues no nos duela a lo mejor gastarnos ese dinero y que lo veamos necesario. Muchas veces el aprendizaje, eso, lo que decías, la divulgación, el conocer más de cerca a las especies, pues aunque eso no tenga ese peluchismo como ahí englobado, pues hace que la veas desde otro punto de vista diferente, desde un punto de vista más empático, ¿no? A una especie pues que a lo mejor no es tan amigable así para la sociedad en general. Yo creo que todo está en conocer nuestro entorno, así que os animo bastante a conocer a los anfibios porque son criaturas espectaculares, saliendo al campo siempre con precaución por el hongo pitridio, el ranavirus, no andarlas manejando demasiado, más bien observándolas, sacándoles fotos, viendo sus comportamientos, porque de verdad que merecen un montón la pena y es eso, que es que al final estamos compartiendo este mundo con todos, ¿no? Con nutrias, con anfibios y incluso con mosquitos. Al final es un mundo para todos, hay que compartirlo. Y al final lo que hace la RAI es pensando que es en plan la importancia de los ecosistemas que nosotros mismos estamos separando, ¿no? O sea, mucho de la separación de los ecosistemas es culpa nuestra. Entonces, y los ecosistemas tienen que tener esa unión entre ellos para poder evolucionar. Entonces ahí también está. Claro, sí, sí, desde luego, revertir, no, darnos cuenta de nuestros errores, reflexionar sobre ellos y repararlos, desde luego. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más.